A 40X, como pueden observar, el puntero está señalando un acino seroso. Pero en este punto, ustedes pueden darse un recorrido y comprobar que hay predominio de acinos serosos. Ahora bien, ¿cuáles serían las características tintoriales de esos acinos serosos? Precisamente podemos observar a estos acinos serosos de aspecto basófilo. Se observan violáceos o azulados. Vemos que los núcleos de esos acinos serosos son de forma redondeada o esférica, dispuestas o dispuestos hacia su porción basal. Ahora bien, ¿cómo es el citoplasma de estos acinos serosos? Estos acinos serosos, hacia su porción basal, presentan unos gránulos. Son unos gránulos decimógenos que contienen las enzimas salivales digestivas del tipo amilasas. Si recorremos la lámina, vemos ahora que el puntero está señalando una estructura de mayor tamaño que los acinos serosos y corresponde a los acinos mucosos. Antes de hacer la descripción, debo acotar que a los acinos serosos no se le observa o se aprecia su luz, cosa que sí podemos, o estructura, perdón, que podemos observar en los acinos mucosos. Los acinos mucosos se diferencian de los serosos porque son de mayor tamaño. Su aspecto es blanquecino porque contienen mucha mucina. Pero vamos a ver cómo son las características morfológicas aparte del tamaño. Sus núcleos basófilos, como pueden observar, la estructura que está señalando el puntero, pueden ver que los núcleos de los acinos mucosos son aplanados, dispuestos en posición basal. Seguimos recorriendo a este lobulillo y observamos los conductos intralobulillares. Pueden ver que son conductos más pequeños que los interlobulillares, con una luz evidente. Son cortes oblicuos y transversales con células cuyos núcleos están dispuestos, como se puede observar, hacia su zona central y de aspecto basófilo. Otra de las estructuras a ubicar y a describir en este tejido corresponde a un acino mixto y se llama mixto, o se dice que es mixto porque posee un componente seroso que se asemeja a un casquete que se está adosado a un acino mucoso. Este casquete puede tener 2 y hasta 3 células, tal cual como se observa en la lámina y que está señalando el puntero. A este acino mixto también se le llama medialuna de Giannuzzi. Hemos recorrido la lámina, seguimos con un aumento de 40X y el puntero está señalando justo un casquete seroso. Y vemos en la porción inferior, valga la redundancia, a la porción mucosa de ese acino mixto. Ahí observamos en detalle al acino mixto o medialuna de Giannuzzi. Vemos una porción serosa y voy a mover un momento el puntero para que nos indique la porción mucosa de ese acino mixto denominado también medialuna de Giannuzzi. También podemos observar unos núcleos muy cerca de los acinos. En este caso, el puntero está señalando el núcleo de una célula mioepitelial que se caracterizan porque ellas se observan, es el núcleo basófilo alargado muy cercano al acino y acoplado a la membrana basal. Voy a detenerme en este punto, jóvenes, para que extiendan e investiguen lo referente a las funciones de las células mioepiteliales. Una vez descrita todas las características de este lobulillo, vamos a dirigirnos hacia un tabique interlobulillar
para que podamos apreciar en detalle esos conductos interlobulillares. Finalmente, ubicamos los conductos excretores intralobulillares, los cuales se diferencian de las porciones acinares porque se observan de forma circular en los cortes transversales. Presentan una luz muy amplia y las células que lo delimitan son de forma cuboidea. A su vez, estos conductos se fusionan para formar otros conductos más grandes que se encuentran ubicados en el tejido conjuntivo interlobulillar. De aquí que se diga, vamos a movernos, que estamos en presencia de ese conducto interlobulillar, que es el conducto que se encuentra inmerso en ese tabique de tejido conjuntivo. Por todas las características que hemos mencionado anteriormente, podemos decir que estamos en presencia de una glándula túbulo-acinosa compuesta, ramificada, mixta. Vamos a iniciar el estudio del tejido conjuntivo. Para esto, nosotros debemos también repasar unos conceptos teóricos. Vamos a definir al tejido conjuntivo o tejido conectivo como un tejido que conecta tejidos y sirve de soporte a otras estructuras del organismo. Este tejido conectivo se origina del mesodermo. A diferencia del tejido epitelial, este tejido conjuntivo presenta abundante matriz extracelular, por supuesto, presenta muchísimas células también. Ya estas células la hemos mencionado, en la clase teórica, donde hicimos mención de que las células del tejido conjuntivo son de dos tipos, fijas y células móviles. También hablamos de esa matriz extracelular que destacamos una sustancia fundamental amorfa y la presencia de un componente fibrilar, es decir, que este tejido conjuntivo está constituido por fibras colágenas, fibras elásticas y fibras reticulares. Clasificamos a los tejidos conjuntivos de dos maneras, en tejido conjuntivo propiamente dicho y en tejido conjuntivo especializado. Hoy, y observando la lámina que ustedes están observando, vamos a trabajar específicamente con el tejido conjuntivo común. Es decir, vamos a estudiar el tejido conjuntivo en su variedad laxa y en su variedad densa. Es importantísimo desde ya, que ustedes entiendan que estas variedades de tejido conjuntivo presentan ese mismo componente celular, matriz extracelular, donde está la sustancia fundamental, y ese componente fibrilar. ¿Qué es lo que diferencia al uno del otro? El predominio de células, el predominio de fibras, entre otras características que pueden diferenciar a estos tipos de tejido conectivo. Aparte de que ustedes saben que una de las características fundamentales del tejido conectivo incluye que es abundante en vasos sanguíneos o rico en vasos sanguíneos y en nervios. Vamos a observar un preparado histológico donde vamos a describir al tejido conjuntivo laxo y tejido conjuntivo denso. El órgano corresponde a una glándula mamaria inactiva, teñida con hematoxilina eosina. Fíjense que si nosotros recorremos la lámina, observamos la presencia de unas estructuras de forma redondeada muy pequeñas que corresponde a los lobulillos mamarios. También hay presencia de tejido conjuntivo, adiposo. Si seguimos recorriendo, vemos a esas estructuras pequeñas
de forma esférica que constituyen los lobulillos mamarios. Fíjense, seguimos recorriendo y vamos a detenernos en este punto donde conseguimos muy bien definido a un lobulillo mamario. Esta observación y este recorrido lo hemos hecho con el objetivo de campo de 3.2 del microscopio. Ahora vamos a observar a un aumento de 10x a este lobulillo mamario.